que conocemos lo que realmente pasó en el Capitolio el día de ayer. Hoy tanto la Cámara Baja como el Senado ha conocido lo que significa venir e invadir a un órgano de Estado, a la representación del pueblo dentro de ese órgano de Estado. Nosotros, en el caso muy particular de este servidor, se solidariza tanto con el Congreso como con el Senado, porque ese tipo de actos no va a cambiar ni a presión, ni a fuerza, ni con violencia las decisiones que se toman en los congresos. La democracia más importante del mundo, o el ejemplo de la democracia más importante del mundo, el día de ayer se vio sometida a actos de violencia, a donde prácticamente invadieron las oficinas de la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi. Y hemos sentido entrar hasta las propias curules de los congresistas. Creo que obviamente nos deja a nosotros pensar qué es lo que está pasando en el mundo, en la que hay personas que de alguna manera creen que con violencia pueden intimidar, en este caso en particular. Lamentamos y nos solidarizamos, o me solidarizo, tanto con el Senado como con el Congreso de los Estados Unidos. Vale, ahora ya nosotros como ya parlamentarios acá hemos propuesto que se emita un comunicado de solidaridad con el pueblo norteamericano y el Congreso. Estamos haciendo un consenso para emitir un pronunciamiento este día como Asamblea Legislativa, porque el afectado, el que fue violentado, es el Congreso, un homólogo de nosotros. Y en otras veces también hemos tenido solidaridad nosotros del Congreso norteamericano, como fue el caso también cuando irrumpieron acá el 9 de febrero, ¿verdad? Y los militares, y ya vimos todo lo que pasó el golpe. Pero en otros casos también, ante la situación, por ejemplo, de vulnerabilidad y respeto a los derechos de los periodistas, también el Congreso se ha pronunciado. Entonces, lo menos que podemos hacer es pronunciarnos con la institucionalidad del Congreso norteamericano de lo que sufrió el día de ayer. Viene a ser también una violación al pueblo entero, en el sentido que los representantes fueron justamente nominados por el pueblo norteamericano, por el pueblo de los Estados Unidos. Es irrupción violenta el Capitolio, pero violenta la capacidad que tuvieron millones de norteamericanos de haber electo a esas personas como sus representantes. Bastante parecida situación, pero más grave aún, la que habría ocurrido el 9 de febrero en nuestro país, en El Salvador, que todo fue conducido por el propio presidente de la República, que no solo fue la irrupción del recinto parlamentario, sino que vino a usurpar la silla del propio presidente de la Asamblea Legislativa. También vale destacar el comportamiento ejemplar tanto del ejército como del cuerpo policial norteamericano. Estuvieron a la par de la Constitución, estuvieron a la par del Estado de Derecho. A diferencia de lo que hizo el ministro de la Defensa Nacional actual, Merino Monroy, y el ex director de la Policía Nacional Civil, Arriaza Chicas, que vinieron acompañando la irrupción violenta al órgano legislativo, violentando y quebrantando el Estado de Derecho e irrespetando la separación de poderes en nuestro país. Es un candidato que se niega a aceptar su derrota electoral y está tomando medidas que no son legales y está haciendo movilizaciones igual que pasó aquí después de una segunda vuelta hace un poco más de 6 años. Ese capítulo que ha pasado en Estados Unidos, sobre todo en el Capitolio, porque Estados Unidos es un país que en materia de seguridad pues ha tenido esa fortaleza. Lamentablemente en este caso pues introdujeron muchas simpatizantes, entiendo yo, de Donald Trump, en el sentido de reclamar de que había un fraude. Y la verdad lo que estaban haciendo ya es un trámite que establecía para poder dar el mecanismo de cuántos legisladores o congresistas se tenía. Y sí medita algo, porque al final lo que nosotros vemos que puede en nuestro país se encuentra a las puertas de las elecciones de diputados y alcaldes, y nos podemos ver en el espejo para que el Tribunal Supremo Electoral pues pueda actuar como un árbitro imparcial y que los resultados que salga de las votaciones o de las elecciones que tengamos el 28 deben ser respetadas. Vemos lo que caso en Estados Unidos, como compararlo, pero sí es lamentable pues porque a estas alturas
ya a pocos días de que asuma el nuevo gobierno de Estados Unidos, el presidente Bingley pueda tener un contrapeso y que la población posiblemente salga a protestar en su momento. No se debe dar eso, debemos de tener ese respeto por la democracia en Estados Unidos, pero también son vulnerables algunos sectores que realmente se les han violado algunos derechos a la votación.